Decenas de pasajeros con su boleto comprado en tiempo y forma, que iban a salir el lunes a la hora 17 desde Buenos Aires rumbo a Montevideo, no pudieron hacerlo porque el barco no zarpó desde la capital argentina. Una de las personas que se encuentra en esa situación, la de no poder regresar al país, es una conocida de la audiencia de En Perspectiva, la socióloga Teresa Herrera, integrante de Las Tertulias. Así describía el momento por el que están pasando. No pude viajar el día de ayer. Se me dijo que porque se había cancelado el barco, porque no lo había autorizado el Ministerio de Transporte para trasladarse, ni el 4 ni el 7. Y no lo comprendo porque yo cumplía todos los requisitos, como todos los cientos de personas que estábamos ahí y que necesitamos volver a Uruguay a cumplir con nuestros trabajos, nuestras obligaciones y estar ahí, que es donde vivimos y a donde pertenecemos, porque somos uruguayos o residentes en Uruguay según los casos, pero... Desde Buquebus explicaron al diario El País que si bien las personas cumplen las condiciones mencionadas por la ley a efectos de poder ingresar, el buque no puede partir debido a que no tiene autorización del Poder Ejecutivo para hacerlo. Una fuente de la empresa explicó que son disposiciones del gobierno uruguayo, que el barco solo puede ir a Argentina, pero no venir con pasajeros a bordo hasta que el Poder Ejecutivo modifique la resolución. Ese informante añadió que las frecuencias de enero no están aprobadas. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, confirmó esta versión cuando afirmó, hablando también con el mismo matutino, no hay permisos para viajes de Buquebus de Buenos Aires a Montevideo hasta después del 11. No están habilitados los viajes a Montevideo, las personas tendrán que arreglar con la empresa, indicó Heber, y subrayó que al momento de cerrar las fronteras tampoco estaban habilitados los viajes en enero, por tanto no quedaron incluidos. Esas son las primeras explicaciones que se dieron. Hubo incluso un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero vamos a profundizar un poco en esta situación. Estamos justamente en línea con Carlos Flores, que es director de Transporte Carretero, subrogante como director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Flores, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, encantado, el gusto es mío. ¿Puede explicar un poco mejor esta situación que creo que tiene a mucha gente desconcertada, ¿no? Porque los pasajes efectivamente se habían comprado antes de la fecha que dispuso el gobierno, ¿no? Antes del 16 de diciembre. Sí, naturalmente, pasajes que no pueden haber sido vendidos. Eso es lo para resumir un poco cuál es la situación de manera más contundente, digamos. A ver cómo historiar un poco lo más claramente posible. El gobierno dispuso el paquete de medidas anunciadas el 16 de diciembre, que finalmente fueron resumidas en la ley 19.932, que en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 10 de enero quedaban las fronteras cerradas. Expresamente lo que dice la ley es que quedaban impedidos de cualquier persona al ingreso al país, y en el artículo 6 de esa ley se exceptúan los transportistas internacionales de bienes, de cargas, en fin, y también exceptúa los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre, y expresamente dice además, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso. Sí, está esa frase. Primero le pido que acerque, por favor, un poco el teléfono, así lo escuchamos mejor. Está esa frase, sí, estaba esa frase, siempre y cuando los viajes contaran con las autorizaciones necesarias al momento de viajar. Una frase un poco enigmática que ahora cobra más importancia, ¿no? Naturalmente, porque como bien ustedes aclararon anteriormente, las frecuencias de enero de la empresa Buquebus no habían sido aprobadas, no estaban autorizadas, motivo por el cual no podían haber sido vendidos de forma anticipada los pasajes que se vendieron antes del 16 de diciembre.
que es la situación generada. Hubo uruguayos en Argentina que compraron sus pasajes para el mes de enero cuando la empresa no tenía autorizado ninguna frecuencia. Esa es la situación. Sí, acá aparecen un par de preguntas, por lo menos, Flores. La primera, ¿por qué Buquebus no tenía autorizado los viajes del mes de enero? Creo que ustedes explicaron que a Buquebus se les van autorizando los viajes mes a mes, ¿algo así es? Naturalmente, pero justamente como a partir del 16 de diciembre sabíamos que iba a estar el ingreso prohibido al territorio nacional, naturalmente no se autorizaron frecuencias para el mes de enero, en principio hasta el 10. No, pero primero mi duda es por qué las autorizaciones se hacen mes a mes. Creo que la población no sabe eso. ¿Por qué se procedía de esa forma? Sí, no, antiguamente, hasta el 2017, creo recordar, se hacían por temporada, como se hace en el transporte por carretero, temporada alta, temporada baja, invierno, verano, como quieran llamarlo, que es el cambio de frecuencias. En transporte carretero, a partir del 21 de diciembre, los horarios y las frecuencias de los servicios interdepartamentales cambian. En lo marítimo, en lo fluvial y marítimo, si bien antiguamente se hacía de la misma manera, después por la dinámica, por las vacaciones de julio, por las vacaciones de turismo, por algunos feriados que coincidían en los fines de semana y que el tránsito entre Argentina y Uruguay había tenido una dinámica mucho más importante, se empezó a realizar mes a mes. Es decir, el mes anterior Buquebus manda su malla horaria, su cantidad de frecuencias a realizar el mes siguiente, el Ministerio lo aprueba y a partir de ahí, se puede naturalmente cumplir el servicio y, por supuesto, vender de manera anticipada los pasajes, cosa que no ocurrió en esta instancia. Es interesante enterarse de esto, pero estoy seguro que buena parte de la población no lo sabía, en especial no lo sabían las personas que compran con cierta habitualidad pasajes de Buquebus. Creo que nadie se imaginaba que si quería viajar en enero, primero tenía que averiguar si Buquebus tenía las frecuencias esas habilitadas, ¿no? Pero lo que pasa es que no es el pasajero que tiene que saber eso, es la empresa que no puede vender hasta no tener la autorización del ministerio, que finalmente es quien dice si puede salir tal día, tal hora, o cumplir tal frecuencia. Pero Flores, eso no pasa todos los meses, o sea, teniendo en cuenta esto que usted dice que se le vende, que se le autoriza mes a mes, no debe ser la primera vez que la empresa vende con anterioridad un pasaje sin tener entonces la autorización, ¿no? Bueno, es una práctica que si la venía realizando, no era no era lo razonable, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el control de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a ese proceso que estaba haciendo la empresa o a esa venta que estaba haciendo la empresa sin tener la autorización entonces de la línea? En realidad los mecanismos de reserva no hay una normativa explícita, no solo pasa con el transporte fluvial y marítimo, sino también pasa con el transporte carretero. Nosotros, como bien saben, participamos en el Ministerio a partir del 1 de marzo con el cambio de administración, y una de las carencias que notamos es justamente eso, que no hay normativa aplicable a todo lo que refiere con los sistemas de reservas y de venta anticipada de pasajes, y repito, no solo en fluvial y marítimo, sino también en transporte carretero, interdepartamental y demás. Es un vacío que nosotros estamos empezando a trabajar en él porque ya lo habíamos constatado anteriormente. Además de este testimonio de Teresa Herrera que recién escuchamos, oyentes se han comunicado para expresar el momento por el que están pasando. Anoche, por ejemplo, nos llegaba este mensaje de voz de Nelson. Vamos a escuchar por lo menos un fragmento, es un mensaje largo, escuchamos el comienzo. Mi nombre es Nelson Dericrava, soy uno de los uruguayos que estamos varados acá en la Argentina sin tener una solución. Para intentar decirlo lo más corto posible, les cuento que yo saqué el día 9 de diciembre por Buquebus. Viajé el 14 y marqué ya la vuelta ese mismo, cuando saqué el pasaje marqué para regresar el 4 de enero, o sea ayer.
Estando ya acá en Argentina me entero del cierre de fronteras impuesto por el gobierno, pero como en el decreto decía que los que habíamos sacado íbamos a volver, digo, me quedé tranquilo y bueno, nada, o sea, ya tenía el pasaje, no quiero problemas. Pasaron los días hasta que la semana pasada, lunes o martes, me entero de una chica que quedó en la misma situación que yo, salvo que ella había sacado ya el pasaje en noviembre. Me comuniqué con ella, me dijo que sí, que le habían cancelado este viaje, que estaba todo suspendido, por lo que inmediatamente mandé un mensaje a Buquebus, le mandé un Messenger y mandé un mail. Me contestaron de las dos maneras y diciéndome que sí, que estaba cancelado, que fue el gobierno uruguayo quien había cancelado el viaje. Yo tengo la captura de pantalla del mail, o sea, porque yo estoy intentando juntar toda la documentación posible por este caso. En el mail me responden que fue el gobierno uruguayo quien canceló los servicios del 4 y del 7 y que iba a ser reprogramado todo. A mí me reprograman para el 11, o sea, para el lunes que viene, pero también o sea, ahí les digo de que cómo puede ser de que no nos hayan dicho absolutamente nada, porque digo, o sea, este servicio fue cancelado, pero a nosotros nadie nos llamó. Lo que hice la siguiente cosa que hice, mejor dicho, fue mandar por Facebook mandé al consulado uruguayo en Buenos Aires un mensaje, lo cual me responden a las pocas horas, diciéndome que yo estaba en condiciones de viajar, de que yo estaba perfectamente, o sea, yo entraba dentro del decreto y que yo tenía que volver al país y que era la empresa naviera la que se tenía que hacer cargo de esta situación. Enseguida le mandé el mail que me respondió el Buquebú diciendo que fue el gobierno uruguayo quien canceló y hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta del consulado uruguayo porque digo, no me contestaron. Como verá Flores, las personas que están en esta situación obviamente se mueven, hacen gestiones. Sí, naturalmente uno entiende la angustia que deben de tener y la necesidad y las ganas que deben de tener de volver a su país, pero acá la confusión es que el gobierno uruguayo no canceló ninguna frecuencia ni ningún traslado. Jamás autorizó, motivo por el cual esos pasajes no pueden haber sido vendidos. Sí, pero vio que, por ejemplo, en ese testimonio, el oyente cuenta que una persona conocida había comprado en noviembre. Claro, justamente. O sea que también en noviembre, mucho antes que estas otras personas que habíamos estado considerando, también se vendían pasajes para enero. Es una práctica improcedente, naturalmente, es una práctica imprecedente que está realizando la empresa Buquebus, que no debiera realizar, obviamente. Pero la diferencia es esa, no se canceló. Es más, el día 4, como el día de mañana también va a haber otro, hay traslados que se van a hacer desde Uruguay hacia Argentina, de ciudadanos argentinos, por tratativas que hubo a nivel de Cancillería, donde se le autoriza expresamente a la empresa Buquebus a realizar esos traslados coordinados con ambas Cancillerías, yendo hacia Argentina y volviendo vacíos, solo con la tripulación. Es decir, Buquebus sabe que no puede trasladar pasajeros. En este caso, por tratarse de repatriados argentinos que han sido acordados a nivel de Cancillería, se van a realizar estos dos traslados. El día 4 se realiza uno, el 7 va a haber otro. Pero al día 11 actualmente tampoco hay frecuencias autorizadas por parte del Ministerio. Esa aclaración que usted acaba de hacer es importante porque el oyente contaba que a él le habían reprogramado su viaje para el 11 y por lo que usted cuenta tampoco para el 11 Buquebus tiene autorizado un viaje. Buquebus no tiene autorizada ninguna frecuencia salvo esos dos viajes excepcionales del día 4 y 7 de enero, no tiene autorizada ninguna frecuencia durante el mes de enero, motivo por el cual no puede vender en principio al día de hoy y veremos qué pasa a partir del 10 en virtud de los anuncios que nos enteremos hoy mismo por parte del Poder Ejecutivo, en virtud de la evaluación que se está haciendo de la evolución de la pandemia, veremos qué pasa a partir del 10, pero al día de hoy Buquebus no tiene ninguna frecuencia autorizada durante el mes de enero.
Flores, otra consulta. Hay varios testimonios de los pasajeros que quedaron en esta situación que nos indican que ellos habían llegado a hacer incluso el trámite de migración en línea, ¿no? Para retornar a Uruguay. Y habían podido concretar el trámite teniendo el pasaje de buquebús. Entonces, ¿cómo es? ¿Migraciones reconoce el pasaje y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no? ¿Cómo es la coordinación entre ambos organismos? No, migraciones no tienen por qué saber si están autorizados o no esas frecuencias. Yo creo que ahí también hubo un error de comunicación por parte del consulado, que según dice el testimonio que pusieron al aire, se le informó mal a este ciudadano, pero la situación particular, y creo que es clara, es esa. No, pero sería lógico que hubiera una coordinación entre Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Migraciones, ¿no? Que Migraciones supiera que tal viaje no se puede hacer, no está autorizado. Migraciones permite el ingreso de los ciudadanos al país, sean uruguayos o extranjeros, en virtud de la normativa vigente. Las autorizaciones de los medios de transporte no es de su competencia, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien la regula. No, pero si la resolución, si la ley dice que pueden volver a aquellos que tuvieran pasajes comprados antes del 16 de diciembre, siempre y cuando los viajes contaron con las autorizaciones necesarias al momento de viajar, Migraciones tendría que estar al tanto de esto. Claro, pero si un ciudadano le muestra a Migraciones que tiene comprado el boleto, la empresa confeccionó y le entregó al pasajero ese pasaje, Migraciones no tiene cómo saber si esa frecuencia fue autorizada o no. Podría saberlo. No se coordina. Debería hacerlo en cada uno de los casos, ¿no? Bueno, y para terminar, la otra duda que queda y que aparece todo el tiempo cuando se analiza esta situación es ¿por qué a Buquebús se le autoriza mes a mes los viajes, mientras que a las aerolíneas, por lo visto, se les maneja plazos más largos? Todas las personas que tenían comprados pasajes aéreos antes del 16 de diciembre han podido llegar al país y han seguido llegando incluso ahora en el mes de enero, etcétera, ¿no? Es un régimen distinto y las competencias son también distintas. Toda la regulación respecto a los viajes aéreos son competencias de la DINASIA, que depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entiendo que esos pasajes fueron vendidos en frecuencias que son autorizadas por la DINASIA y es una normativa totalmente diferente a la que tiene el Ministerio de Transporte. Como digo, esto depende de DINASIA, del Ministerio de Defensa, no del Ministerio de Transporte y de Dirección de Transporte. Flores, para cerrar nomás, está claro lo que usted señala de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero dada la situación en la que quedaron estos compatriotas, ¿no? Y que muchos señalan, bueno, quedamos como rehenes de la situación y de lo que hizo la empresa entonces. ¿El gobierno tiene previsto, dado el panorama, que puedan retornar de alguna forma especial, haciéndole alguna excepción? Sí, en primer lugar estamos todos expectantes, como decía, a los anuncios que va a realizar el gobierno en el día de hoy en virtud de la evolución de la pandemia. Veremos qué pasa a partir del 10. Eso es lo primero que tenemos que poner en consideración. Respecto a su pregunta en concreto, en el caso de que siguiera la situación planteada como hasta ahora, el ministro está al tanto de esta situación, naturalmente. Estamos preocupados naturalmente por la situación de estos ciudadanos uruguayos que no están pudiendo regresar al país y bueno, veremos en virtud de los anuncios de hoy cómo seguimos con este caso, ¿no? Carlos Flores, director de Transporte Carretero en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, subrogante en la Dirección de Transporte, porque el titular está de licencia en estos días. Le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Encantado, Emiliano, a las órdenes como siempre. Hasta pronto. Estalla el WhatsApp de En Perspectiva y Radio Mundo con todo tipo de preguntas y comentarios a propósito de esta situación, ¿no? Obviamente ahora, como decía el propio director, la curiosidad apunta a la torre ejecutiva
la noche de hoy y los anuncios que se hagan, a ver si en particular hay allí alguna alternativa para estas personas, ¿no? Claro. Recordemos sí, porque más que, allá de la medida que se tome, ¿no? Sobre el continuar con el cierre de fronteras o no, está esta situación para atender, ¿no? Que personas que habían salido en condiciones y que evidentemente muchas tienen, por ejemplo, compromisos laborales acá, ¿no? Sí, aparecen todo tipo de preguntas, porque muchos de estos pasajeros se enteraron en el puerto. Claro. O sea, nadie les informó. Supongamos que efectivamente quien está en infracción es la compañía, la empresa, que es lo que se argumenta desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Bueno, la empresa debió haberse comunicado con las personas que habían comprado pasajes para que por lo menos no perdieran el tiempo yendo al puerto y hacer los trámites y todo eso, ¿no? Y si efectivamente la infracción es de la empresa, ¿qué tipo de sanciones va a haber? De todos modos, aparecen después otros oyentes que dicen que hace 25 años, este mensaje, ¿no? Hace 25 años que trabajo en este rubro, las reservas de avión, buques, etcétera, se hacen hasta con 330 días de anterioridad y se basan en que los gobiernos siempre aprueban los permisos que históricamente se autorizan. Acá tenemos otra biblioteca, digamos, ¿no? Sí, es que una de las preguntas que le trasladábamos era esa, ¿no? O sea, evidentemente esto no es nuevo. Si Buquebus ya estaba teniendo la autorización mes a mes, igual meses anteriores seguramente muchos pasajeros compraron con anterioridad sin que todavía estuviera la autorización, ¿no? Y dijo que la empresa no debía hacer eso, por más de que no se había detectado y no se había dado este problema, porque en esa ocasión después había terminado teniendo la autorización, pero claro, entiendo que también lo que plantea este oyente, ¿no? Por lo visto es normalmente es lo que se estila hacer porque se espera que se vaya a tener esa autorización. Bueno, quedan cantidad de preguntas abiertas, volveremos sobre el tema.